Por ley, quedan 5 días de campaña para la elección de 12 gobernadores estatales el 4 de julio, dentro de 10 días. Y crece en los medios la interpretación de que estamos ante un trabajo de laboratorio para la elección presidencial de 2012, dirigido desde los... Lo llaman la guerra sucia del gobierno del presidente Calderón y el PAN para evitar el carro completo del PRI, o al menos para lograr la anulación de los procesos donde no se pueda evitar el priista. Lo planteó Carlos Loret de Mola en su columna de hace una semana en el Universal, y en su columna de hoy coloca el diseño de estas operaciones en manos de la jefa de la oficina presidencial, Patricia Flores. Anoche fue el tema de las discusiones de tercer grado, y en Reforma de hoy, la columna institucional Templo Mayor de F. Bartolomé pone en la agenda la relación de 2 conocidos expertos en espionaje con alguien a la que llama polémica de Los Pinos. Sugiere que el próximo golpe de esta estrategia será contra el candidato del PRI a gobernador de Sinaloa. Si este es el laboratorio, ¿de año será el monstruo del Dr. Frankenstein en 2012? Vamos a ver. Pero también los medios incluyeron en la agenda la renuncia del presidente de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, Héctor Osuna. El propio Loret la atribuyó a las amenazas de la misma jefa de la oficina presidencial, Patricia Flores, dentro del objetivo de Los Pinos de controlar los medios de comunicación a través de cara, dice Loret, a la lucha sucesoria. Y desde ayer, la página electrónica del Universal y los principales noticieros desplegaron la sospecha del líder de los priistas, Mario Fabio Beltrones, de que la separación del cargo de Héctor Osuna habría sido forzada desde Los Pinos, así como la denuncia del propio Beltrones de que el presidente Calderón intenta controlar a los medios de designación del nuevo presidente de COFETEL. Además, continuaron las hostilidades entre diversos espacios mediáticos como prolongación de la guerra de las grabaciones del gobierno contra el PRI. Y si ayer registramos la exigencia de aclaraciones y disculpas que le hizo el director de Milenio, Carlos Marín, al comentarista e historiador Lorenzo Meyer, hoy se solidaron con el propio Meyer y contra Marín, Sergio Aguayo y Carmen Aristegui, si bien Aguayo estuvo en desacuerdo con hacerle el juego a la estrategia de Los Pinos. Además, Joaquín López Dóriga desmintió las afirmaciones de Jorge Alcocer en Reforma sobre supuestos condicionamientos a la información por parte de Radio Fórmula derivados de convenios comerciales, como se establece en las grabaciones filtradas por el PAN y el gobierno. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa que ve para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, Gaby Barkentin, y el experto Miguel Rábago Dorbecker, egresado del ITESO de Guadalajara, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca y académico de la Universidad Iberoamericana. Hola Gaby. Hola Pepe. Muy bienvenido, Miguel Rábago. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos periodistas con espacios destacados en los principales medios impresos y en los más escuchados diarios de la radio y la televisión, como Denise Merker, López Dóriga, Gómez Leiva, Carlos Marín y Loret de Mola, pusieron el énfasis anoche en tercer grado en que ni para el presidente Calderón ni para el presidente PAN, César Nava, hay problema en recurrir a la ilegalidad para destruir al adversario, y coincidieron en que el objetivo ya no es ganar la elección, sino preparar el escenario para el conflicto electoral. Tenemos pues 3 planos de análisis y de discusión para esta mesa por los temas que ponen a discusión los medios: el de la ilegalidad de las grabaciones y su difusión, el de la ilegalidad del apoyo de los gobernadores a sus candidatos con recursos públicos, y el de una estrategia presidencial basada también en acciones ilegales para no dejar regresar al PRI a Los Pinos, y no ganándole, sí provocando al menos el conflicto electoral para que se anulen los procesos. Vamos a ver
este fragmento de Tercer Grado de anoche con Carlos Loreto, la iniciativa en este punto. A mí me parece, doctor, que el presidente Calderón da una muestra más de lo que hemos estado registrando en su centro político en el último par de años. Es un priista. Se ha vuelto un priista y hace lo que hacen muchísimos priistas. Yo estoy seguro que esto a él, pues a lo mejor no le va a caer nada bien, pero pues el problema es evidente. Y sí, en efecto, los priistas inventaron en México el espionaje político, y los priistas inventaron en México el usar dinero público para cosas particulares, y los priistas inventaron en México muchas cosas que hoy el gobierno de Calderón lleva haciendo por algunos meses. Bueno, pues ahí están esos temas en la agenda. Ilegalidades de todos, de los gobernadores priistas apoyando con recursos públicos, del gobierno federal con el recurso público del espionaje de los servicios de inteligencia para exhibir a sus adversarios en los gobiernos priistas. Estrategia extraña. Después vamos a ver otros efectos de pues esta llamada guerra sucia. Sí, y bueno, me da mucho gusto también que nos acompañe Miguel, que seguramente nos puede ayudar a entenderlo, porque ya llevamos aquí varios días tratando de desmenuzar este asunto y hemos revisado, bueno, has tenido también a otros especialistas en derecho, pero hemos desmenuzado sobre todo desde la parte de los medios de comunicaciones esto, ¿no? Es decir, cómo se está leyendo, cómo se está viendo, y luego hemos comentado también las implicaciones que puede tener para la audiencia y sobre todo para el posible votante, su alejarse cuando ve este tipo, pues sí, de batidito, se le puede decir de otra forma. Pero tal vez Miguel nos puede ayudar un poquito más a desentrañarlo desde el punto de vista jurídico. Es decir, estamos viendo, lo decía Pepe Carreño hoy en un programa de radio muy bien, como 3 niveles, decías Pepe, un poco también lo que acabas de apuntar ahora. Es decir, una cosa es lo que se graba, una cosa es que luego llega a los medios lo transmiten, no lo transmiten, de dónde viene, quién es, y luego los medios entre ellos peleados. Pero termina quedando ahora sí que la ilegalidad, Miguel. Bueno, la ilegalidad, Gaby, Pepe, parece que está presente en todos los planos, es decir, partimos de un hecho ilegal que es, digamos, monitoreado, revisado y espiado de manera ilegal, y que también es difundido a través de no los canales adecuados para hacer este tipo de investigaciones, que sería la Procuraduría General de la República, a través de una averiguación previa, información obtenida con una orden de un juez anteriormente, ¿no? Pero vemos que hay ilegalidad en el aspecto electoral, una intervención directa, o que parece ser una intervención directa por parte de los ejecutivos locales en elecciones. Vemos también unas grabaciones ilegales siendo utilizadas y filtradas a los medios, no por las vías institucionales, y vemos también a los medios de comunicación pues en medio de este juego, ¿no? Es algo que suena completamente ilegalidad, ¿no? Es decir, no se diseñan estas investigaciones, es decir, investigar si hay gobiernos que apliquen los recursos públicos para campañas electorales, es ilegal. Pero si alguien obtiene esa información, no se canaliza por las vías del derecho, sino que están diseñadas esas investigaciones exclusivamente para la guerra mediática, para la guerra de la comunicación. Están diseñadas en términos de estrategia de comunicación, no como estrategia de cultura de la legalidad ni de aplicación de la ley. Sí, yo creo que ahí, qué bueno que señalas ese punto, Pepe, porque también nos han estado algunos amigos a través del correo electrónico, del Twitter o incluso a través de Facebook, y nos dicen, bueno, pero es que ha habido otros casos en donde lo que se ventila en los medios de comunicación pues ayuda justo a ver la redundancia, la porquería, la corrupción, lo que sea. Y entonces me ponía alguien un ejemplo y me decía, ¿qué pasó con Watergate? Entonces decía, es que sí hay una enorme diferencia. Y la enorme diferencia es que hay una investigación donde sin duda hubo filtraciones, donde sin duda hubo personajes que jugaron un papel importante, la famosa garganta profunda y lo que sea, pero hay un proceso de investigación de los medios de comunicación, de cotejo de fuentes, y que termina, bueno, sí, en una cosa que llevó a la renuncia de un presidente en el caso de Estados Unidos, pero es un proceso completamente diferente a lo que estamos viendo aquí, que es lo ilegal, como dice Miguel, de manera ilegal, se filtra, se saca,
y termina siendo en realidad pues más bien una especie como de circo mediático, ¿no? Si en ningún momento hay un cauce, digamos, institucional. En todas estas investigaciones fueron realizadas, digamos, se dice lo que dicen, digamos, en los diferentes medios, es que se origina en la oficina de la Presidencia, no la Procuraduría General de la República, y con la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, en la PEPADE, digamos, no se originan ni con orden judicial, también es otra cosa que hay que decir. Y por otro lado, yo el ejemplo que pondría, Gaby, tú estabas hablando de Watergate, digamos, de esta filtración, que es quizá un hito en los, digamos, hay un antes y un después en el periodismo después de esa investigación, pero quizá también desde el lado judicial podríamos ver el caso de los escándalos, digamos, de Fujimori y Montesinos en Perú, de estas filmaciones, que son filmaciones que después de un tiempo esas grabaciones fueron a una fiscalía especial, fueron a los tribunales y se encontraron, digamos, culpables y se fincaron responsabilidades respecto a eso, ¿no? Es otra cosa, además de que se encontraron esas grabaciones en la oficina, no fueron filtradas a medios de comunicación, más que en algunos casos. Más que en el momento en que ya se hicieron públicas, es decir, que era legal ponerlo en las manos. Pero me gustaría regresar con el punto que decía Gaby y que tú completabas, Miguel. Es decir, a diferencia de Watergate, en que los periodistas del Washington Post fueron a obtener la información de aquellos lugares en que se guardó, es decir, cruzando entrevistas con habilidades, con filtraciones sin duda, pero también, generando una historia en los medios de comunicación. Aquí la historia está generada en un enclave de poder, en el gobierno federal, a través del PAN, en un caso, puede haber también en los gobiernos del PRI, no es una cosa partidista, pero aquí nuestro periodismo está muy habituado a eso, a tomar los productos tal como se los entrega el filtrador de un enclave de poder, no federal en este caso, puede ser de cualquier otro gobierno, y simplemente ponerlo en los medios. Es decir, los medios están siendo simples instrumentos de la estrategia de comunicación, de guerra sucia entre los grandes actores políticos. No están haciendo su trabajo para ponerlo en el debate público, para enjuiciar a los poderes, como en el caso del gobierno de Nixon en Watergate, que simplemente están siendo los canales pasivos, más o menos, simplemente aquí está la grabación, aquí está el documento y ahí te va. Ni lo cotejan, ni lo trabajan, ni lo dan un seguimiento. Y yo sí creo, Pepe y Miguel, que ahí hace falta un debate importante. Lo hemos tenido en el caso de los medios cuando se discutió y se seguirá discutiendo si, por ejemplo, se debe sacar todo lo que envían o se envía bandas del crimen organizado entre ellos, ¿no? Y entonces, si debes sacar una manta o no, si te estás convirtiendo en el mensajero de uno hacia el otro y demás. Y ahí se ha dado poco a poco, ha costado trabajo, pero se ha dado poco a poco ese debate. Aquí tendría que darse también ese, ¿no? Es decir, sin duda, si te llega un material así, pues no deja de ser un material rico. Tampoco nadie lo tiraría a la basura y diría, la pureza me persigue y por lo tanto voy a decir, no. Pero sí falta en donde cómo voy a cotejar, cómo voy a contextualizar y cómo voy a tomar la decisión de sacarlo o no sacarlo. Pero creo que nos sigue ganando un poquito entre la incontinencia, la necesidad de tenerlo, de formar parte de balconear, porque seguimos más en un periodismo o en una comunicación de balconeo, a veces más que de estas, digamos, como investigaciones. Yo creo que hace falta aunque algunos amigos queridos de los medios se enojarán con nosotros y dirán, es que lo que pasa es que si lo tienes ni modo de no sacarlo, Miguel. Claro, ese es un tema, es siempre, digamos, la información está ahí, muy tentador sacarla, hay información y también es un compromiso sacarla en cierta medida, ¿no? Cómo manejarla es otra cuestión y en qué contexto manejarla. Ahora también yo creo que Pepe decía una cosa muy importante, que es, nos dice de una ausencia de producción de información propia por parte de los medios, que es una cosa que está faltando. Y por otro lado también empezar a ver que los canales para filtrar ese tipo de cuestiones no nada más son el propio Estado está aplicando una acción, digamos, y a unos poderes que tiene, que es el poder de investigación de los delitos electorales y el poder de investigación que tiene de otro tipo de delitos que está filtrando a través de los medios. La relación sigue siendo perversa entre medios y poder, digamos. El Estado usa los medios para filtrar cierto tipo de cuestiones en ciertos contextos electorales y por otro lado también los medios están acostumbrados a esa relación del poder. Entonces, por algún lado se tiene que romper. Pues sí, pero porque también la finalidad última no es, y
lo digo abiertamente, no es perseguir el delito o realmente que haya una legalidad. La finalidad inmediata es electoral en este caso, es algo que se tenga que golpear. Entonces, pues no me interesa llevarlo por los cauces legales porque eso me va a llevar tiempo, empezando por ahí, ¿no? A costa de la legalidad, a costa de la cultura de la legalidad, que es lo más golpeado. Nadie se pregunta eso, ni en los medios, ni quizás hay que decirlo en el público, decir, bueno, pues venga, este producto es morboso, es chistoso, es folclórico. Bueno, estás, ¿en qué orden se están cometiendo una serie de ilegalidades a la vista del público flagrantemente? El líder del PAN divulgando una grabación, divulgándola ilegalmente, es decir, delictivamente, y no pasa nada, pero nos vamos a tener que ir a un corte para volver en un minuto con la extensión de las hostilidades a la guerra por el control de la Comisión Federal de las Telecomunicaciones, la COFETEL, como supuesto instrumento, se dice ahora en los medios, para controlar a los medios, para la sucesión presidencial, y también vamos a entrarle a la prolongación de la guerra sucia entre el gobierno federal y el PRI en la guerra entre los periodistas. En un minuto estamos de regreso. Estamos de regreso, primero con las versiones de que el presidente de COFETEL renunció bajo amenazas de Los Pinos de proceder contra él por las grabaciones al anterior secretario de Comunicaciones, por las que ya está bajo proceso la ex subsecretaria Purificación Carpinteiro, y con las afirmaciones de que esto forma parte de la estrategia de Los Pinos rumbo al 2012, en este caso con el objetivo de controlar a los medios a través del órgano regulador de las telecomunicaciones, que es COFETEL. Vamos a escuchar al líder de los periodistas, Manlio Fabio Beltrones, que tiene precisamente esta posición que fue muy desplegada por los medios. Este tipo de dimisiones dejan muchas horas en el camino, y esta incluye aquella que señala que el gobierno federal busca controlar, en definitiva, al órgano de buscar regular las telecomunicaciones. Es muy lamentable que el presidente de la COFETEL haya renunciado, y que esta renuncia, por cierto, se haya anunciado, no obstante ser un órgano que hemos buscado hacer autónomo, en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues ahí tenemos el tema. Bueno, primero hay que aclarar, Pepe, porque hace rato tú tuiteaste que ya íbamos a esta mesa con Miguel y que íbamos a hablar, entre otros, de este tema. Pues hubo muchísimas personas que se molestaron con nosotros y decían que seguramente íbamos a estar en contra de lo que sucedió, porque la renuncia de Osuna en realidad es la liberación de COFETEL. Y bueno, yo creo que lo primero que habríamos de decir es que este es un tema de cierta complejidad. No que los otros no, y los otros se han enredado tanto que lo son también. Pero esto es un tema de cierta complejidad porque, bueno, posiblemente a cualquier ciudadano no le importa mucho qué es la COFETEL, no sabe qué es la COFETEL, ni sabe por qué nos importa. Pero es interesante cómo se inserta, también en las declaraciones de los otros, cómo se inserta este órgano que en principio tendría que velar por la regulación de las comunicaciones, de los medios de comunicación, exactamente, qué implicaciones tiene eso y si vamos o no a dar pasos hacia atrás en, una liberación. Tú incluso decías ahorita fuera del aire, Miguel, pues es que es un órgano que nunca ha sido libre. Claro, en cierta medida ahí hay muchos problemas respecto al diseño institucional del propio órgano de la COFETEL. Sigue teniendo, no independencia de todos los poderes y, en teoría de los análisis de corrupción se habla muchas veces de lo que se llama cooptación de los órganos del Estado, ¿no? Sin duda, yo en vez de comentar a la propia personalidad de cada uno de los comisionados, que me parece que el simple hecho que estemos hablando de que una persona renuncie o dimita a la comisión y cambie todo el estado de la baja institucionalidad de la misma, me parece que es mejor ver esa falta de institucionalidad
esa falta, digamos, en cierta medida, de independencia de no solamente el poder de las grandes empresas de telecomunicaciones, que son muy concentradas y muy fuertes en este país, y que tendríamos que estar viendo más bien las reformas que también, hay que decirlo, ahora que lo sigue el Senado, tampoco el legislativo le ha, digamos, dotado de un margen jurídico, de una estructura jurídica, digamos, que garantice su independencia. Entonces, pensar en las reformas legislativas, pensar en los nombramientos, pensar en la relación presupuestal y de autonomía del órgano, y también la relación entre la COFETEL y los medios de comunicación y las empresas de telecomunicaciones. Yo creo que esta complejidad de que habla Gaby se ha simplificado en el debate público, es decir, por un lado, decir, bueno, el riesgo mayor del órgano regulador de las telecomunicaciones, ponerlo bajo de que está siendo subordinado, controlado por los regulados, es decir, por las grandes empresas de telecomunicaciones. Pero de ahí es como saltar del trazas, pasamos a esta otra sospecha, de lo que se trata es que ya no lo controlen los regulados, sino que lo controle otra vez el gobierno. Ha sido tradicional, es decir, aquí el tema es ese, ¿no? Es decir, finalmente se dio el paso, yo estoy de acuerdo contigo, nada completo, de sacar de el ámbito de decisiones discrecionales, concentradas, monopólicas del Poder Ejecutivo, todo lo que tenía que ver con los medios, sesiones, quitarlas, sancionar a los enemigos y favorecer a los amigos. Bueno, de todo esto se trató de dar el paso al crear a COFETEL, hasta pues de ese ámbito tan directo, incluso se había planteado que fuera el Senado el que no objetara los nombramientos como una condición para nombrar a los comisionados. Eso lo echó abajo la Corte, y ahora pues parece que hay una regresión en los términos en que lo dice Beltrones y otros medios, es decir, que se está regresando a que el presidente va a nombrar al comisionado, y de hecho va a nombrar al presidente porque ya tendrá mayoría en la comisión. Pero yo ahí nada más me diría, Pepe, también todo lo que está diciendo Miguel, que me parece muy importante, es el diseño mismo, que con todo y que puedan ser un paso adelante o muchos pasos adelante de lo que había, pues falta, ¿no? El diseño mismo, la parte de la legislación, que tampoco se ha avanzado, ¿no? Ahí llevamos ya muchísimos años en donde el tema de la legislación en medios de comunicación y en telecomunicaciones nomás no avanza, y bueno, pues se escucha a los legisladores y uno diría, bueno, también está por ahí. Y la otra que creo que también genera todo esto es la poca transparencia en las decisiones. Tienes a un Osuna que hace algunas semanas todavía decía, claro que no me voy, claro que no me voy, claro que no me voy, y ahora no solo, como bien apuntadas en otro momento, no solo deja la presidencia, sino se va. Pero también con una enorme opacidad. La comisión. Exactamente, con una enorme opacidad en todo. Y entre especulaciones de que fue por chinos con la amenaza. Que yo creo que ahí hay que también juntarlo, ¿no? Sí, yo creo que los dos cuestiones son negativas, es decir, no es que una COFETEL sea cooptada o por los concesionarios por el poder, más bien una COFETEL tiene que ser el mediador entre esos dos grandes poderes, una posición muy incómoda y muy difícil, y que quizá nos va a llevar muchísimo tiempo encontrar un diseño institucional suficiente para que esté así. Y en resumen, estamos, digamos, en la guerra por el control de COFETEL, ya vinculada a la guerra por la sucesión, igual que la guerra sucia, igual que todos los demás que estamos tratando. Y antes de irnos, por lo menos tenemos que darle seguimiento y dejar el registro de las hostilidades, el registro que empezamos ayer en los espacios mediáticos, como una prolongación de la guerra de las grabaciones, gobierno contra el PRI. Pasamos de la exigencia de aclaraciones y disculpas que le hizo el director de Milenio, Carlos Marín, al comentarista, historiador Lorenzo Meyer, para no proceder legalmente contra él, pues pasamos a la solidaridad de Sergio Aguayo con Meyer, aunque Aguayo había mostrado antes su desacuerdo con hacerle el juego en ese espacio, la guerra sucia de Calderón, contra sus adversarios. Además, hoy se unió Joaquín López Dóriga desde Milenio, desmintiendo las afirmaciones de Jorge Alcocer en más sobre supuestos condicionamientos informativos en materia electoral a cambio de convenios comerciales con gobernadores. Es una guerra de los medios, pues alentada, sucia, de las grabaciones ilegales, ¿no? De todos contra todos. Y si usted no entendió nada, no se preocupe. Nadie entendió nada. Lo único que estamos entendiendo es, bueno, sí, sin duda se puede trazar el mapa, pero sí, los medios, y lo comentábamos también, se destapa algo no nuevo, sino rencillas, venganzas,
que vienen de tiempo atrás, problemas entre los propios medios que vienen de tiempo atrás y que se habían y que se ahora con las grabaciones, claro, ¿no? En otros momentos de polarización ya se habían destapado y ahorita los tienes también, ¿no? Yo sí quisiera nada más traer un tema que no se ha discutido nada. A final de cuentas, esta guerra de denuncias y procedimientos judiciales en contra de líderes de opinión, periodistas, etcétera, etcétera, me parece también que está llevando a un terreno muy poco sano la discusión. Es decir, si ya los periodistas amenazándose con demandas, digamos, con judicializar este tipo de cosas, que son los mismos periodistas quienes durante años se quejaron del uso judicial, digamos, de los tribunales y de es momento de dejar esas cosas y arreglar más bien en el debate y en la discusión entre ellos. Pues es un tema sobre el que tenemos que seguir, pero se nos acabó el tiempo. Gracias, Gaby, muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias a usted por discutir los medios con nosotros. Nos vemos, nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública de mañana viernes.